La lengua más hablada de Chile es el español. Sin embargo, si queremos un país más desarrollado, con un futuro más luminoso, con más oportunidades para todos, necesitamos hablar otro idioma. El lenguaje digital. Y nuestros niños y niñas deben empezar a aprenderlo ya. Por eso en IDEO Digital estamos trabajando para instalar las ciencias de la computación en las escuelas de Chile. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Bien, seguimos conversando en esta oportunidad, como les contaba, con Leonardo Álvarez. Leonardo, estuvimos conversando en el primer bloque sobre bionegocios. En tu caso particular, te toca liderar, gerenciar Protera. Cuéntanos un poquito de ello. ¿Qué es lo que es Protera? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el origen? Etcétera. Súper, sí. Ha sido un largo viaje, efectivamente, el de hacer que esto empiece a despegar. Nosotros, como te comentaba hace un rato, partimos del concepto de la compañía en el 2015 acá en Chile, pero yo considero que la partida formal es a finales del 2016, 2017, cuando ya efectivamente recibimos la primera inversión de IndieBio, y de ahí de verdad ver cómo operar un negocio de este estilo, mirando un poco los ejemplos que habían afuera. Nosotros nos enfocamos específicamente en desarrollar nuevas proteínas que van a tener funciones especiales, ¿verdad? Funciones súper particulares para la industria alimenticia. Ese es nuestro foco principal. Y lo que nosotros queremos hacer es reemplazar aditivos químicos que estamos utilizando hoy en día o algunos ingredientes que provienen de origen animal y que por un tema de la sustentabilidad y de cómo los consumidores están reaccionando a este cambio en las dietas principalmente, que ha generado un impacto tremendo en cómo se produce el valor en la industria alimenticia, reemplazar esos ingredientes de origen animal que todavía son bastante utilizados en distintas funciones y que no, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la proteína del huevo, que se utiliza, de la clara del huevo particularmente, como agente espumante, como agente que ayuda a que le dé firmeza, ¿verdad?, a algunos alimentos, no solamente en el huevo que consumimos, quizá en el día a día. Entonces, aplicaciones particulares como esas. Como te comentaba, nosotros vemos, yo creo que la palabra proteína es la más utilizada en nuestra compañía en el día a día, porque lo que conecta, yo creo, a todo el equipo que tenemos es la pasión por cómo las proteínas pueden ayudarnos a cambiar dramáticamente el futuro de la sociedad e impactar en distintas aplicaciones. Por ejemplo, las proteínas nosotros las consideramos como máquinas, es la máquina más avanzada que hemos visto en el universo, que conocemos, que opera a una escala nanoscópica. Eso significa que no la podemos ver. Las proteínas no se pueden ver con el ojo desnudo. Son mucho más pequeñas que una célula tienen capacidad de generar energía, ¿verdad?, de producir textura. Son capaces algunas proteínas matan a otros microorganismos, entonces nos pueden proveer de un sistema de una manera de defendernos contra estos microorganismos. Ahora con todo el tema del coronavirus, ¿verdad?, las vacunas lo que hacen dentro de nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo reaccione y genere anticuerpos que son proteínas finalmente, que nos ayudan a defendernos de estos virus invasores. Y así un montón de otras cosas. Las proteínas pueden proveer posibilidades, o sea, propiedades emulsificantes o gelificantes. Ahí es una aplicación bien interesante, la gelatina, por ejemplo. La gelatina es colágeno que hoy en día se extrae de animales, del hueso principalmente y de la piel, y eso es lo que produce la jalea que después nosotros consumimos. Pero también tiene un montón de otras aplicaciones en alimentos. Entonces, todas esas propiedades son las que a nosotros nos apasionan un montón y entender por qué tienen esas propiedades, por qué una proteína es gelificante y otra es capaz de matar un hongo. Eso es lo que nos interesa. Y el problema, esa pregunta fundamental es sumamente compleja. Entonces, la manera en la que la abordamos es que desarrollamos nosotros una plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? Que está bien hype la palabra, yo creo que todo ahora ocupa inteligencia artificial, pero específicamente el deep learning, que lo que hace es un algoritmo, un grupo de algoritmos que desarrollamos que nosotros llamamos MADI, y MADI lo entrenamos básicamente con todas las proteínas que conocemos, que existen en la naturaleza, y básicamente decirle, bueno, mira todas estas proteínas,
así se ven, y estas características tienen y estas propiedades tienen. Y luego que entrena con todos estos datos, que son cientos de miles o cientos de millones de datos, le podemos preguntar, bueno, ahora que ya viste todas las proteínas cómo son, ¿cómo debería ser una proteína que tenga la propiedad de matar un hongo que contamina el pan? Particularmente ese es un producto que estamos desarrollando. Y Madi nos dice, bueno, así debería verse esta proteína, y no solo la propiedad, o sea, necesitamos que mate un hongo en el pan, que evite que se contamine el pan, pero que resista la temperatura de horneado, que son 120 grados, ¿verdad? Que resista ciertas condiciones ambientales, y todas esas propiedades se pueden mapear en la proteína. Entonces, esa es la ventaja, y lo hace mucho más rápido que tener que ir a explorar, ¿verdad? En la naturaleza dónde están estas proteínas. Y una vez que tenemos esa proteína, la producimos a través de un proceso de fermentación, que es básicamente igual que producir vino o cerveza. Hay una levadura, nosotros le damos la instrucción de que produzca nuestra proteína, así que al final de este proceso, ¿verdad? En un estanque, en un tambor de fermentación, nos da nuestra proteína que estamos buscando, y esa es la que nosotros aplicamos. Y hemos tenido súper buenos resultados, muy buena recibida, además mucho interés por las compañías de la industria alimenticia. Nosotros hace poco, bueno, después de IndieBio, cerramos nuestra ronda de inversión semilla con una empresa surcoreana, no norcoreana, de Sur Corea, ¿verdad? Y ellos tienen muchas aplicaciones en biotecnología en distintas áreas. Y también cerramos nuestra serie A hace el año pasado ya, donde recibimos inversión de un venture capital de Francia, que se enfoca que tienen 50 años de experiencia en la parte de industrial biotech, y también del Grupo Bimbo, y de una empresa de ingredientes. Entonces, Grupo Bimbo, que acá en Chile opera Ideal, son los productores más grandes del mundo de pan. Y es una inversión sumamente estratégica para nosotros, porque ellos nos dan visibilidad de cuáles son los desafíos que tienen específicamente. Y esa inversión viene porque nuestro producto estrella es Protera Guard, que es una proteína que evita que crezca un hongo, el hongo que siempre vemos en el pan de molde, ¿verdad? Y el problema es que ese hongo crece incluso antes de que te llegue el pan a ti a la casa, antes de que tú lo compres en el supermercado. Entonces, empresas de panaderas pierden un montón de productos antes de que lo pongan en el supermercado o antes de que lo compre el consumidor. Así que ahí se impacta bastante la cadena de distribución. Y lo que ocupan hoy en día para evitar que se contamine son aditivos químicos, propionato de calcio, sorbato, benzoatos, que ya se está demostrando el impacto que tienen ambiental y en la salud humana. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos buscar una proteína que reemplace eso. Reemplazar 3, 4 aditivos químicos con una proteína cambia además la etiqueta y la percepción que la gente va a tener de ese producto, ¿verdad? Mucho más, menos químico, ¿verdad? Menos procesado. Entonces añade valor en varias dimensiones de la cadena de la producción del pan. Y la ventaja que tiene, yo creo que es lo más maravilloso por sobre los aditivos químicos, es de que es mucho más efectiva. Nosotros vemos que el propionato de calcio, que es el conservador estándar, permite extender la vida media hasta 15 días. Depende de la dosificación. En Europa la regulación permite mucho menor cantidad, entonces es menos lo que se obtiene como efecto de preservación. Nuestra proteína permite 30 días o más que eso, es lo que hemos visto nosotros en nuestro laboratorio, y eso cambia totalmente las reglas del juego, de cómo se distribuye, ¿verdad? De cómo se produce, de dónde se produce. Entonces, ahí hay un montón de valor que Grupo Bimbo identificó, y por eso decidieron invertir, y estamos trabajando súper de cerca, ¿verdad? Ellos están evaluando nuestra proteína para lanzarla al mercado. Además, tenemos partners en la industria de la parte de ingredientes, ¿verdad? Productores de ingredientes, porque nosotros no somos una empresa de ingredientes. Eso es importante. Eso significa que no vamos a construir plantas de producción, sino que una vez que esto esté desarrollado, un partner de la industria de ingredientes va a tomar la producción y la distribución y la venta de ese ingrediente final. Y nosotros nos vamos a enfocar en sacar la siguiente proteína, ¿verdad? O las siguientes proteínas que vienen en camino. Así que ese es un poco el modelo de negocios de Protera. Estamos súper contentos de ver que efectivamente hoy las empresas están reaccionando de manera muy positiva. Tenemos un montón de interés en este producto y en otros que estamos desarrollando, así que vemos ahí un futuro bien fértil de lo que se puede hacer. Así que ese es un poco lo que te puedo contar del modelo de negocio. Oye, sí, preguntarte también en ese sentido, para hacer ahí un doble clic, cuéntanos un poquito sobre cuáles son
los desafíos y el roadmap de crecimiento que tienen pensado producto esto del levantamiento de capital, cuál es el mapa de ruta de lo que van a hacer con Proterra en los siguientes meses o años, y cuáles son los principales desafíos. Nosotros tenemos una estrategia súper clara de aquí una visión súper clara de aquí al 2030, de cómo nosotros vemos que la sociedad va a evolucionar de aquí a o lo que nosotros queremos aportar, ¿verdad? En esta visión bien macro. Y nuestra estrategia, particularmente de aquí al 2025, también es súper clara y muy, muy ambiciosa. Queremos posicionar a Proterra y hacerlo la compañía líder en la producción de nuevos ingredientes en base a proteína en la industria alimenticia, así que nos vamos a enfocar un montón en esa área. Entonces, para lograr eso, el primer foco es comercializar nuestro primer producto y demostrar que es algo que no se ha hecho todavía, que es decir, no solamente la proteína es sumamente eficiente y va a cambiar cómo se conserva, ¿verdad?, el pan y luego del pan quizás otros alimentos, sino que además comercialmente hablando, es atractiva, ¿verdad? O sea, se puede producir de manera eficiente y que deje un margen que permita seguir reinvirtiendo, ¿verdad?, en nuevos productos y que también, obviamente, permita atraer a inversionistas en el futuro. Entonces, ese es nuestro objetivo uno hoy en día, que es, yo diría, a corto plazo. Y luego de eso tenemos nosotros un mapa un roadmap, ¿verdad?, de los productos que siguen. Tenemos 10 productos en los que nos estamos enfocando, que vamos a sacar a futuro, también con mucho, mucho potencial en la industria alimenticia, resolviendo áreas críticas de que hoy en día no hay alternativa. Así que eso es un poco lo que nos estamos enfocando. Y particularmente en el 2022, enfocarnos en nuestro siguiente levantamiento de capital. Los resultados en la ronda A han sido súper positivos, entonces ahora viene la parte de la comercialización, y para la comercialización se requiere escala y con eso más capital. Así que estamos apuntando a levantar nuestra ronda B este año. Y eso, todavía no tenemos fecha oficial de cuándo parte, pero ya pronto vamos a empezar a tener conversaciones ahí con inversionistas que están interesados. Y el desafío principal, para terminar, que tenemos es la producción. Ese es el desafío que van a enfrentar todas las compañías, yo creo, que están en nuestra área, sobre todo las que vienen de Latinoamérica. Acá en Chile y en Sudamérica no hay capacidad de producción que esté muy disponible a las compañías. Hay un poco en México, en Brasil. Chile no hay capacidad de producción, ¿verdad? No hay plantas de fermentación del nivel que necesitamos y por eso decidimos movernos a Francia. Tenemos un equipo en París de 11 personas ahora que está operando ahí, donde tenemos acceso a plantas de producción y desde allá podemos manufacturar nuestro producto finalmente. Entonces yo creo que es un desafío importante. Preguntarte lo último, obviamente, ¿cómo ves el progreso de Not Company y, bueno, todo lo que ha estado haciendo también, las polémicas que ha surgido por los productores de leche también en el sur? ¿Cómo ves ese fenómeno? Yo creo que algo que es súper beneficioso lo que han hecho ellos para todo el resto de las compañías que vienen de Chile, porque ayudan a poner un poco el nombre en el mapa, ¿verdad? Y en el radar de inversionistas. Entonces creo que desde lo que hacen, ayudan al resto con o sin querer, ¿no? No sé cuál es su visión particular, aunque yo conozco a Matías, pero creo que lo que han hecho es tremendo, o sea, ¿no? Es innegable el valor que han generado. Y todos los inversionistas que llegan a conversar con nosotros saben de Notco, han escuchado hablar de ellos y también de algunas otras startups que son relevantes en el área, pero ellos definitivamente son, yo creo, los que están más avanzados y por un tema de cómo llegan al consumidor directamente, entonces tienen una exposición mucho mayor en lo que nosotros vamos a tener, que estamos un poco más escondidos, digamos, en cuanto a los productos que desarrollamos, en la visibilidad que tiene el consumidor. Creo que los desafíos que tienen son naturales y se han visto quizás porque hay otras compañías como Notco en Estados Unidos o en Europa que están tomando un approach similar, o que tomaron antes quizás un approach similar y se enfrentaron a los mismos bloqueos, ¿verdad? El lobby de la industria de la carne, por ejemplo, en estas compañías que están generando productos cárnicos o de la leche. Entonces eso ya ha pasado y creo que va a pasar y es natural. El punto es que no hay que, y esto está pasando particularmente en Estados Unidos, donde está mucho más avanzado. No hay que ser tan ingenuo está bien, nosotros empujamos la innovación de manera lo más acelerada posible, pero hay que tener ojo también de que
qué pasa con la gente, por ejemplo, que trabaja en las granjas o que son los que crían animales, por ejemplo, hoy en día. Ellos viven de ese trabajo. Entonces, en Estados Unidos ya se está partiendo a pensar en eso, ¿verdad? Y cómo hacer que el cambio sea transversal, que no solamente sea del producto final, sino que entrenar y crear nuevas áreas de trabajo que involucren a todos. Y decir, quizás, bueno, en vez de criar animales, podemos entrenar a gente que sea operario o que permita construir y distribuir más plantas que van a ser las que van a cultivar la carne quizás del futuro y que se van a producir con fermentadores y entrenar gente para que pueda acceder a eso. Y cuando yo creo que todos estos participantes de la cadena de valor se suman a la conversación, la respuesta podría ser diferente. Eso es lo que creo yo. Pero claro, es interesante ver cómo esa respuesta polémica y no sé cómo lo están manejando. De todas formas, en cuanto al modelo de negocio de Notco, genial, pero creo que otro desafío que se van a enfrentar igual es con respecto a, y todas las compañías que producen productos en base a plantas, es que finalmente, si reemplazamos al animal de toda la ecuación, ¿verdad? Que es lo que la visión que tiene un poco Notco y otras, lo podemos hacer, pero después igual hay un límite en cuanto a cómo producir la proteína, por ejemplo, de soya, que no se produce en Chile, se tiene que traer quizás de otro lado, y otras proteínas, así que son bien únicas y se producen en lugares, en regiones específicas del mundo. De todas formas, hay presión en las cadenas de distribución, hay que traer, hay que transportar por barco, y cuando ocurren fenómenos como la pandemia, ¿verdad?, que afecta a las cadenas de distribución, eso un poco que tambalea. Y ahora quizás con lo que está pasando Ucrania y Rusia también impacta las cadenas de distribución. Entonces, creo que no es la manera más resiliente de formar una línea productiva. Y pues, ahí, bueno, obviamente nuestra visión, la mía particularmente, es de que eso tiene que ser producción a través de fermentación. Y la fermentación tiene varias ventajas, de que yo puedo producir la misma calidad de la proteína acá en Chile, con recursos locales, por ejemplo, con papa que se produce quizás en el sur de Chile y la produzco acá. Y puedo producir la misma calidad de proteína que podría producir en Europa con otras fuentes locales. Entonces no tengo que transportar materias primas a través de todo el mundo, ¿verdad? Y eso yo creo que a futuro es lo que necesitamos. Necesitamos resiliencia, necesitamos distribución de las plantas productivas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos generar a futuro. Por eso nos enfocamos en esta tecnología, que no es extraer las proteínas de las plantas, sino que es producirlas directamente en un modelo de fermentación. Así que son dos approaches distintos, pero creo que ambos aportan de distinta manera y en distintas líneas de tiempo. Leonardo, te quiero agradecer el tiempo de la conversación. Espero que podamos volver a tenerte por acá en un tiempo más para saber también novedades de Protera. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por la conversación. Te quiero pedir si tienes un libro para recomendarnos para terminar. Súper, muchas gracias por la invitación, me parece genial. Y estaba pensando un poco en la historia esta de Protera a medida que lo contaba. Creo que un libro que a mí personalmente me sirvió un montón es en inglés es The Hard Thing About Hard Things, que se traduce al español como Emprender y liderar una startup, el duro camino hasta el éxito, de Ben Horowitz, que es un tremendo, yo creo ahora un nombre conocido, ¿verdad?, del fondo de inversión Andreessen Horowitz. Y lo interesante de ese libro para mí es de que explica de verdad cómo son las cosas dentro del startup, porque finalmente por fuera nosotros vemos lo bonito, digamos, ¿verdad? Lo maravilloso de poner un producto en el mercado, la innovación, etcétera. Pero dentro hay un montón de cosas que están pasando que son sumamente complejas de abordar a nivel personal, a nivel de tecnología, etcétera. Y ahí el autor toma un approach bien pragmático de decir, esto es lo que yo viví, así de duro es, y si te sirve bien, y si no, solo quiero contar esta historia, ¿no? Y creo que hay muchas anécdotas ahí que son súper interesantes de digerir, sobre todo para alguien que quiera partir un proyecto, ¿verdad? O una startup. Así que un libro que recomiendo totalmente. Buenísimo, te mando un abrazo, Leonardo, y espero volver a tenerte por acá en un tiempo. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias, Ángel, que esté muy bien. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso para el cierre de esta edición. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.